pregunta dentro de ti: ¿será que cuando una persona se arrepiente, entrega su vida, yo estoy contento? ¿Pero qué será lo que está diciendo, pastor? ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Será que yo también me alegro? ¿Será que hay alegría en mi corazón? Gozo de saber que otro también le entregó su vida a Jesús. Bueno, hermanos, quiero decirle que en aquellos tiempos, vamos un poquito lejos, en el año 33 después de Cristo, habían unos seguidores de Jesús. Pero estos seguidores o seguidores de Dios, estos seguidores pareciese como que no estaban muy complacidos, no estaban muy gozosos con lo que se estaba desarrollando. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, acompáñenme en ese libro maravilloso que todo misionero debería estudiarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. No voy a leer todos los versículos, pero solamente quiero leer algunos versículos que nos ayudan y nos trasladan, nos dan la introducción del tema que vamos a predicar esta mañana. Dice, voy a comenzar desde los primeros versículos. El versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y el versículo 6 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y quedará ciego, y no verá el sol por algún tiempo. Y dice la Biblia que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Ahora quiero, hermano, que vamos a los siguientes versículos. El versículo 46 y 47. 46 y 47. Dice así: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios,
Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, el amor de Dios no es para un grupito en especial. A veces leemos y nos damos cuenta que Dios tiene algo muy especial para el pueblo de los judíos. Yo quiero decirte, hermano, que no todos los judíos se van a salvar. Y no porque lo diga yo, sino porque escrito está. No todos los judíos, no todos los que busquen un poquito de agua allá en el río de Jordán y lo vengan a vender aquí por una cantidad de dinero, también se va a salvar. No es el agua, no es el medio lo que va a salvar. Es Jesús. Es la relación que tú tengas con Jesús. Y si tu relación no está bien con tu hermano, mucho menos va a estar con Jesús. Eso es imposible. Eso es imposible. Habrá gozo en el cielo. O quiero decir, hay gozo en la iglesia cuando una persona se arrepiente. O hay luchas, hay resistencia. Yo creo, hermano, que cuando nosotros se bautiza una persona o se arrepiente una persona, nosotros deberíamos de imitar al cielo y hacer fiesta también. Yo, hermano, entendí que esto no es un pecado, porque el Señor no es un Señor triste y amargado. Porque uno de los primeros milagros que hizo Jesús lo hizo ¿dónde? En una fiesta de matrimonio. Así lo hizo. No lo hizo en un velorio. Lo hizo en una fiesta de matrimonio. No es que nosotros debemos estar en pachanga. No, no quiero decir eso. No quiero decir eso. Sino, hermano, que el gozo de cristiano es diferente al gozo del mundo. Nosotros, hermanos, vamos a pasar por tribulaciones, y grandes serán. Y habrá tiempo para sufrir y para llorar, pero con la esperanza bendita de que Jesús va a pasarnos la mano que nos alentará con ese gozo. La historia de hoy habla de un muchacho, su nombre era Eddie, que dice que creció en un hogar de un carpintero. Él era el más joven de los 4 hijos. Sus hermanos eran más viejos que él y tenían sus propias vidas, hermano. Su papá y mamá estaban preocupados manejando una taberna en el pequeño pueblo donde vivían. Ahora yo me imagino, hermano, una persona, un recién bautizado, un bebé espiritual, como iglesia o como hermano de la iglesia, en lugar de nosotros estar ocupados en nuestras propias cosas, nuestro deber como hermano, ¿qué sería? Debemos cuidarlo. ¿O no? ¿O estoy hablando cosa extraña? Debemos cuidarlo. Porque un niño, si tú no lo cuidas, naturalmente, él quizás va a morir o va a ir a un peligro. Yo eso lo veo entre mis hijos. No todos los niños pueden atender al niño como lo tiene en especial una de las niñas. Y nosotros como padres lo sabemos y le damos la confianza a esa niña para que atienda al niño. Asimismo, Dios nos da la confianza a nosotros para que nosotros podamos atender a los hermanos de la iglesia, a los jóvenes en la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios también lo considera a ellos como una joya,
algo valioso. Pablo salió en medio de todos aquellos que se consideraban justos y salió a buscar. Así, la parábola de la oveja perdida. Que Él es el buen pastor que dejó las 99 ovejas y fue a buscar aquella que estaba perdida. Esa importancia que Dios le da al ser humano. Dios no lo deja chasqueado, Dios no lo deja perdido. Y yo quiero decirte, hermano, triste, se sentía abandonado. Su vida no era una vida agradable. Quiero decirte, hermano, porque yo pasé y he pasado por este asunto. A veces en la iglesia, cuando tú eres un visitante, te interesan por tu nombre, por ir a buscarte, y cuando hay campaña más. Pero lamentablemente la realidad es que cuando la persona llega al bautismo, parece como que se olvidan de la persona. Yo no vine a hablar esta mañana mi palabra, yo vine a hablar la palabra de Dios, lo que Dios me ha enviado que hable. Porque si hay una cosa, hermano, que debemos de reconocer esta mañana es nuestra forma de proceder, nuestro carácter. Hay muchas personas ahí afuera que deberían estar aquí y que por algún motivo de algunos de nosotros que están aquí, porque me incluyo yo también, no están sentados aquí. Y nosotros debemos de evaluarnos y reevaluarnos cada día. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Estamos trabajando para Dios o estamos trabajando para el enemigo? Hay personas que vienen hasta ahí, hasta la puerta, y se devuelven, hermano, cuando ven una persona que está parada aquí. Cosa que yo lo vi con mis propios ojos. Pablo se fue porque si era él quien estaba estorbando ahí, entonces bueno, hay otro terreno para ir, para hacer. Él se sentía triste porque sus padres, de los cuales más él esperaba, entonces ellos estaban distraídos con una taberna. Pero ¿sabe qué, hermano? Que Dios es un Dios el cual nos premia y nos da cada día el cumplimiento de la promesa de cuidarnos. Su mamá un día fue invitado a una reunión y su mamá entregó su vida a Jesús. Su mamá fue una adventista del séptimo día. Ahora su mamá, la hermana de Eddie también, iban a la iglesia. También pronto Eddie comenzó a ir a la iglesia. Pero en Eddie había un vacío que difícilmente era llenado con lo que se estaba y lo que él estaba recibiendo en la iglesia. Entonces Eddie dice la historia que a los 17 años Eddie salió de la iglesia, salió al mundo a caminar, a tomar alcohol, a vivir una vida desenfrenada. Pero un día Eddie habló con Dios y le preguntó a Dios: Señor, si tú dices que está conmigo, ¿por qué permite entonces que yo viva una vida así? Porque hay momentos en la vida cuando nuestro corazón está tan débil que abre las puertas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toca a la persona. Y el Espíritu Santo toca a la persona. Vamos a ver qué más dice aquí.
La Biblia dice también, hermanos, que en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así. San Juan 1, versículo 12. San Juan 1, versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, hermano. De ser hechos hijos de Dios. El diablo, el enemigo, nadie puede quitar eso. Nadie lo puede quitar. Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tú tienes el derecho de recibir las promesas, de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Y nadie puede quitarte eso. Nadie. Ni pastor, ni anciano, ni hermano de iglesia. Nadie puede quitarte ese derecho que Dios te lo dio. ¿Y sabe qué? Hay otra cita, hermano. Y esta cita la encontramos en Mateo capítulo 18, el versículo 6. Mateo 18, el versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Lo dice Dios, no lo digo yo. Dios dice así: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Si nosotros como seres simples humanos, hermano, somos tratados así delante de Dios, somos tratados así por Él, entonces, hermano, debemos tomar ejemplo y tratarnos unos a otros realmente como hermanos. Que a mí me duela lo que a ti te está pasando y no yo alegrarme en lo que te está pasando. Ah, pero tú dirás: pastor, pero ¿quién se está riendo de? No diga. ¿Sabe qué? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dio a Moisés, ¿qué le dio a Moisés? ¿Qué Dios le dio a Moisés? Una vara, ¿verdad? Esa vara Dios se la dio a Moisés, ¿para qué? ¿Es para que agarre a los demás israelitas y cuando hagan lo malo lo agarren y lo golpeen? La Biblia nos dice así. Esa vara fue un instrumento por el cual Dios hizo grandes milagros ante los ojos, especialmente del faraón. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Yo estoy seguro que mucha gente estaba deseoso por conseguir esa vara, esa varita mágica. Yo estoy seguro que sí. Porque esa vara también era símbolo de poder, hermano. Y si hay una cosa que está matando la espiritualidad hoy en día, es la ambición por tener el poder, por querer mandar y dictar y hacer y decir. Y que solamente lo que yo haga, eso es lo que hay que hacer. Y lo que yo diga. Eso está matando. Y no solamente a la iglesia, está matando también a la misma persona que está con deseo de querer poder. Hermanos, el mismo apóstol Pablo, a veces nosotros queremos citarlo, queremos seguirlo, pero debemos seguirlo y hacer todo lo que también él hizo. Un día él estaba confundido. Ustedes recuerdan. Yo no sé si fue, pero para mí hasta mi corta y humilde estudio, fue de un transporte, puede ser un camello o un caballo. Porque en aquellos tiempos esos eran los carruajes que se usaban. Pero Dios lo tumbó de ahí arriba donde estaba. Y él bajó de ahí. Y cuando él bajó de ahí, entonces él entendió realmente lo que Dios quería. Hermanos, debemos ser humildes.
para que Dios pueda obrar a través de nosotros y pueda obrar en otros. Le voy a decir algo que no estaba en el mensaje, pero se lo voy a decir ahorita. ¿Creen ustedes que yo quiero estar aquí hoy? ¿O quiero estar aquí como pastor? Es más, le voy a decir más lejos. ¿Quieren que yo quiero ser un pastor todavía? Le voy a decir la verdad, no. No. Pero así como Pablo oró 3 veces, yo he orado no 3, más de 3 veces. Porque ha sido fuerte, hermano. Ha sido fuerte. ¿Creen que con esa mujer que está ahí, que es mi esposa, yo no he tropezado con ella? Hemos tropezado todos tropezamos. Pero hay un tiempo, hermano, cuando tú tropiezas, tú también debes reconocer, y uno tiene que bajar para otro poder también y subir al nivel. Y solamente ese milagro lo hace Dios. Nosotros todos aquí, incluyéndome yo como el que está nombrado como pastor, el que vive de la bondad de ustedes, hasta yo necesito de la gracia redentora de Dios. Yo la necesito, hermano. Yo no me considero como una persona que ya llegué, que estoy listo. Yo necesito también. Yo soy hombre, yo soy ser humano. Y mientras yo sea ser humano, voy a estar necesitado de Dios. Voy a estar necesitado de Dios. Nadie puede creerse más que otro, porque delante de la vista de Dios todos somos iguales. Y hay un cielo que está ahí preparado para nosotros todos, hermanos. Allá hay suficiente lugar. No es que alguien va a agarrar 2, 3 lugares de otro, no, o cualquier corona como se tiene ahí prometido. Hay lugar y hay espacio para cada uno de nosotros. Esta semana de oración ha venido como anillo al dedo. ¿Sabe por qué? Porque es un comienzo de un año nuevo, de una etapa nueva, de un comienzo nuevo. La decisión está en nosotros, hermano, en querer hacer lo que Dios quiere o seguir haciendo lo que nosotros suponemos hacer. Esto no se trata de pastor, no se trata de hermano, no se trata de anciano. Esto es mi relación personal con Dios, hermano. A menudo Eddie era dejado solo para cuidar de sí mismo. El teatro local era su niñera durante el fin de semana. Y a menudo, luego de ver la doble tanda, llegaba a una casa vacía. A veces se sentaba, dice, a veces se sentaba en el automóvil familiar, bien después que los otros niños de 7 años, igual que él, estaban durmiendo en sus camas. Él lloraba porque su padre estaban atendiendo la taberna. Vamos a avanzar para terminar. Eddie estudió después de los 17 años, hermano. Él estudió las creencias fundamentales de la iglesia adventista por segunda vez, para ver realmente qué podía él sacar de ahí. Fue animado por su pastor para bautizarse, para rebautizarse nuevamente. Pero el asunto, hermano, no es estudiar, el asunto no es rebautizarte, el asunto es una comunión con Jesús. Nosotros podamos, hermano, ver toda la programación, cantar, bailar, hacer todo, fiesta, venir a la iglesia temprano, hacer todo, dar el diezmo, las ofrendas, hermano, pero si tu relación con Dios no está bien, eso no va a servir de nada.
Porque el hecho de que tu relación de Dios, con Dios esté paralítica es el resultado de tus pensamientos hacia los demás. A mí, hermano, no me molesta nada y no dejo que nada tampoco influya en mi vida. Cuando yo llego a mi casa, antes de yo salir, yo me quito la chaqueta de pastor. Entonces yo llego a mi casa y yo soy el padre, el esposo, el amigo y el hermano para mis hijos y para mi hermano. Los problemas hay que dejarlos fuera y no traerlo a la casa. Hay que llevarse de consejo, hermano. No son mías, son de Dios. ¿Sabe qué interesante? Que el libro de Amós, el libro de Amós no, el libro de Oseas, el libro de Oseas, el título del libro de Oseas, ¿sabe cuál es? El amor de Dios por los perdidos. El amor de Dios por los perdidos. Yo recomiendo, hermano, que leamos ese libro. Hay personas que pasan toda la vida visitando, haciendo la obra misionera. Inclusive hay personas hasta que predican. Pero nunca se ven los resultados. Ah, bueno, los resultados se verán después, quizá en otra parte, hay el trabajo, eso es lo que tú tienes que hacer. Es verdad. Eso es lo que hay que hacer. Y la palabra de Dios no se va vacía, porque inclusive hasta un burro habló. Porque un burro fue instrumento de Dios en aquellos tiempos. La palabra de Dios tiene que llegar. Pero el gozo de salvación es muy diferente. ¿Sabe qué se siente cuando una persona vuelve a los brazos de Dios? Yo no sé tú, pero tú sabes la alegría que me da a mí de ver una persona que por mucho tiempo no venía aquí a la iglesia y vuelve otra vez. Hermano, yo creo que cuando una persona viene a la iglesia otra vez, en lugar a veces quizás nosotros decir, ay, ¿cuánto tiempo? Ay, al fin viniste y esto. En lugar, deberíamos de hacer lo posible, felicitarlo y estar ahí con esa persona, agarrarlo y abrazarlo, porque yo creo que así hace Dios. Porque la Biblia dice que más gozo hay en el cielo, más gozo hay alegría. Hay personas ahí afuera, hermanos, que no saben cómo venir, porque están llenas de prejuicio, porque creen que cuando vayan a venir van a ser atacados. Pero qué bueno que eso no sucede aquí. Qué bueno. Para terminar, hermanos, Eddie encontró que tratar de cumplir con los estándares de la iglesia por sí mismo era un desafío. Estaba cansado de tratar de ser un cristiano. Estaba cansado de estar jugando a ser con la iglesia, tratando de obedecer. Estaba cansado. Era impotente en mantener una vida cristiana y volvió a su vida pasada. ¿Sabe qué dice el Camino a Cristo? La página 44 y 45 dice: hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios le exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo y gravosa y vil tarea.
gravosa y vil tarea. Ayer estábamos hablando de las apariencias. A Dios no se le puede aparentar nada, porque Dios lo sabe todo. Dice que después de una noche, ya cansado, Eddie decidió volver a los brazos de Jesús. Eddie rindió su vida y entregó su corazón, y una vez más aceptó al Salvador como el dueño de su vida. Él creyó por fe que sus pecados fueron perdonados y que era una nueva criatura en Cristo Jesús, y que la cosa vieja pasaron. A través de este acto sencillo de creer en la promesa de Dios, el Espíritu Santo comenzó una obra en su corazón y surgió una nueva vida, y Eddie no dio marcha atrás. Hermanos, nosotros podemos ver las cosas de afuera. Nosotros no podemos ver el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de las personas. A veces nosotros tratamos de querer entender ese proceso. Así como el proceso del crecimiento de una planta, la semilla tiene que descomponerse completamente. Y a veces nosotros no entendemos eso. Por más que tú te metas al laboratorio, tú no lo vas a entender. Porque eso es de Dios. No hay explicación para la concebición. No hay explicación. Solamente Dios puede y hacer las cosas como Él quiere. Y a nosotros nos toca creerla por fe. Nada más. Nada más. Así que, hermano, cuando haya una persona nuevamente delante de ti y tenga los deseos de venir a los pies del Señor, primero mira a Jesús y a través de Él mira a la persona. Así. Hay personas que de repente dicen: yo quiero entregar mi vida. Quizás esa es la primera vez que vienen a la iglesia. Yo sé que algunos inmediatamente comienzan a decir: pero que necesita estudio, que necesita esto y aquello y aquello. Yo también lo he dicho también, hermano. Yo también lo he dicho. Pues no me voy a excluir de eso. Pero sí hay una realidad, y es esta: que mientras en mi corazón quizás haya tristeza y haya incógnita, en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Que Dios nos bendiga esta mañana. Quiero invitarle a los que puedan ir esta tarde a la asociación, que hay allá una reunión especial para todo aquello que deseen trabajar con las personas que se han ido de la iglesia. Esta tarde a las 3:45 allá en la iglesia. Todo aquello que tengan tiempo y puedan llegar. Que Dios le bendiga.